al querido Jaime Hernández, al maestro Jaime Hernández, editor de la jornada Sin Fronteras, que ya está listo para hablar de un tema que dejó la víbora chillando en la mañanera. Te mando un abrazo, Jaime. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, muy buenos días. Aquí listo para lo que tú me digas. Oiga, maestro, ya sabe que usted lo respeto y lo admiro. ¿Está bien lo que estamos haciendo o lo hacemos de otra manera? ¿Nos regresamos? ¿Qué dice usted, maestro? No, yo creo que están en lo correcto. Yo creo que en este caso el medio tiene que concederle el beneficio de la duda a ambas partes, pero hasta que no se demuestre cuál de las dos partes, se tiene que mantener en lo difundido, porque si no se actúa así, querido Vicente, como dicen, por un quítame estas pajas, cualquiera puede enviarte una carta y pedirte que retires una información que sin censura no ha contrastado lo suficiente hasta este momento. Esto es el pan de todos los días en los grandes medios y yo creo que yo desde siempre he aprendido, querido Vicente, que a uno no deben de caerse los anillos en caso de que uno se haya equivocado. Se ofrecen disculpas, señores, nuestro error, no contrastamos bien la información o en caso contrario nos mantenemos porque hemos checado la información y nos mantenemos porque es verídica, ¿no? Y además yo creo que es mejor despejar las dudas, ¿sabes? Porque cuando se quedan dudas, al final unos van a decir, no, pues sin censura se arrugó por una presión, pero hay que tener en cuenta, aquí no se trata de arrugarse o no arrugarse, de lo que se trata es de tener estándares éticos y profesionalismo que siempre aconsejan eso. Hay que contrastar la información, hay que recabar la opinión de las dos partes y tomar una decisión editorial inmediatamente. Querido Jaime, precisamente sobre dos comunicadores, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una referencia mientras literalmente se burlaba brutalmente de Ricardo Anaya, de Ricky Riquín Profugín. Rescáteme esas declaraciones del presidente Ceci para que nos dé pauta para dialogar, para conversar el querido Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández y su servidor. ¿Qué fue lo que dijo el presidente sobre Ricardo Anaya que lo lleva a darle con todo nuevamente a Carmen Aristegui y dejar con un raspón a Pedro Ferriz de Con? ¿No se acuerdan que había un candidato del bloque conservador que decía que para qué construíamos refinerías si el futuro era de los carros eléctricos? ¿No tendrá por ahí la imagen? Les va a costar un poco conseguirla, pero creo que en campaña decía que yo estaba atrasado, que era un anacronismo, que me había yo quedado en el almanaque, porque ya no era el tiempo de la refinación del petróleo, porque ya todo iba a ser eléctrico. Pero no solo fue aquí, fue mundial. Y ahora, por eso, los precios elevados a partir de que se desata la guerra de Rusia con Ucrania. Desde luego que hay que seguir avanzando en la transición energética, pero son procesos que llevan tiempo. Entonces, a ver, ya lo tienen, a ver. Es que hace falta refrescar la memoria porque si no, ni modo que con Carmen Aristegui van a escuchar esto.
Y no es que la traiga con Carmen Aristegui, es que está involucionando. Estaba yo recordando de que Carmen Aristegui se formó con Pedro Ferriz. Esto para los jóvenes, pues. Y esto explica. El presidente Andrés Manuel López Obrador han llevado a Pedro Ferriz de Con también a posicionarse, a salir a responderle al presidente. No sé si Carmen ya lo hizo, le soy sincero, no lo he revisado, pero el que sí salió a contestarle al presidente fue Pedro Ferriz de Con. Dice, si involucionar es sinónimo de no estar de acuerdo con esta escoria, vale, arrieros somos y en el camino andamos. Pues pinche dictadura en el que un periodista puede llamarle escoria al presidente de la República y lo hace en total libertad. Y cuando se hace en total libertad también hay que asumir la responsabilidad hacia las audiencias, porque al final las audiencias son las que pasan la factura, no el presidente. Pero al final, insisto, esas son mis opiniones y son punto y aparte. Escucho tus opiniones también, querido Jaime Hernández. Pues, a ver, ¿qué quieres que te diga? Mira, yo conozco a Pedro Ferriz de Con, yo trabajé con Pedro Ferriz de Con, yo junto con un gran periodista que ya falleció, el señor Sánchez, éramos dos personas los que le hacíamos, cuando Pedro Ferriz inició su andadura como presentador de televisión en el Canal 3, el señor Sánchez y yo le hacíamos su noticiario que se llamaba Al Cierre. Y después yo me encargué de ser el productor del noticiero que tenían, que se llamaba 7 AM. Bueno, por eso te pongo esto como antecedentes para que sepas que conozco bien a Pedro Ferriz. Bueno, pero, ¿qué es lo interesante de todo esto? Lo interesante de todo esto es de dónde viene Pedro Ferriz como comunicador. Tú sabes que Pedro Ferriz de Con le regalaron el puesto como presentador en Canal 13, en aquel entonces el Canal 13, porque su padre, don Pedro Ferriz, era íntimo amigo de Margarita López Portillo. Eran íntimos, se llamaban de piquete de ombligo. Y te acordarás que don Pedro Ferriz fue designado director de Notimex en aquel entonces, y me acuerdo que don Pedro Ferriz tenía en su oficina, en el penthouse de Notimex, estaba lleno de telescopios donde se la pasaba observando el espacio en busca de extraterrestres, porque ya sabes que el padre de Pedro Ferriz de Con creía que había extraterrestres, se la pasaba oteando el espacio, ¿no? Bueno, entonces, gracias a esa relación de Pedro Ferriz de Con, de su padre con Margarita, es que entonces le dan el empujón y coinciden en el tiempo Joaquín López Dóriga con el programa noticioso que se llamaba 7 días y el último informativo que cerraba la jornada informativa con el cierre. Y en fin, tuvo relativamente éxito porque en aquel entonces Pedro Ferriz de Con era un comunicador, él no tenía formación de periodista, nunca la ha tenido. Y sus grandes preocupaciones, porque Pedro Ferriz de Con siempre fue un junior. Entonces yo me acuerdo que entre las grandes preocupaciones de Pedro Ferriz de Con él tenía un Jaguar, precioso, un Jaguar que tenía un motor muy pesado, y cuando llegaba y platicaba, pues platicaba de cosas. Pedro siempre ha sido un frívolo, y entonces platicaba que tenía que mover de posición su Jaguar para que el motor, que pesaba mucho, pues no jodiera ¿cómo se llama? Los amortiguadores del automóvil. Esas eran las preocupaciones de Pedro Ferriz. Y tenía una relación, digamos, tensa de amistad con Joaquín López Dóriga. Tú sabes que Joaquín López Dóriga era el niño consentido de José López Portillo, le decía el güero. Pero estamos hablando, querido Vicente, de una época en que los cargos, como en el caso específico de Pedro Ferriz, se adquirían por casi derechos dinásticos. Mi papi es don Pedro Ferriz, así es que no me importa, yo aquí voy a tener mi noticiario,
Pero con el tiempo y con esta cultura, ¿sabes?, de que se hacen presentadores, se convierten en estrellas gracias a los derechos dinásticos de sus papis, de repente, pues Pedro Ferriz empezó a encontrarle gusto a este tema de convertirse en comunicador y sobre todo gusto por el dinero que le dejaba todo esto. Con el tiempo, pues esto creó una escuela bastante limitada en términos periodísticos, de mente muy estrecha, de gente que solamente vive apalancada a la silla y al micrófono, jamás sale de estar frente a las cámaras y creen que esto los convierte en periodistas. Y durante todo este proceso se convirtieron en correas de transmisión del poder y su amo y señor eran los partidos en el poder, ¿no? ¿Con quién compadreaban y todo este rollo? Entonces, este tipo de escuela es de la que abrevó Carmen Arístegui. Carmen Arístegui, mucho más astuta, mucho más hábil con el manejo de los medios, pero también heredó esta escuela que busca primero, piensa mucho en los ratings, no se preocupa demasiado, porque yo me acuerdo desde que surgió el programa de Carmen Arístegui, su gran oferta era el periodismo de investigación, que yo no sé de dónde surgió, porque el periodismo de investigación ya le llaman a cualquier cosa, a meterse e investigar en internet cosas, eso ya es periodismo de investigación. Periodismo de investigación es el que hace, por ejemplo, Ricardo Sevilla. Con todos mis respetos para Ricardo Sevilla, que se hace un buen periodismo de investigación. Entonces, pero Carmen Arístegui nunca ha sido periodista de investigación. Sí iba chupando llanta de otras investigaciones que hacían otros periodistas y se sumaba, iba chupando llanta. Y entonces Carmen Arístegui fue, digamos que perfeccionando este modelo de periodismo de cápsula, ¿no? De cabina, que no conecta con la realidad. No es, por ejemplo, un loquillo como Vicente Serrano, que luego se anda corriendo por aquí, corriendo por allá, recogiendo entrevistas, testimonios, viajando por aquí, viajando por allá. Como le dicen en España, Vicente Serrano es un culo de mal asiento. Nunca está fijo en un lado, sino siempre anda buscando voces, testimonios, historias. Carmen Arístegui no es así. Carmen Arístegui es una persona que permanece en su asiento, le gusta codearse con el poder, le gusta mucho saberse poderosa, le gusta mucho entrar en este tema de relaciones públicas para ir adquiriendo premios, porque consideran que los premios son muy importantes. Yo no creo en los premios, querido Vicente, nunca he creído en los premios, pero hay gente que forja su fama a partir de los premios periodísticos, que me dieron un premio en Estados Unidos, que me dieron un premio a Alemania. Sí, pero ¿de qué te sirven esos premios si al final del día sigues desconectada con la realidad? Sigues formando parte de la agenda no tuya, no del pueblo, no de los ciudadanos, sino de otros intereses. Entonces, cuando el presidente dijo que Carmen Arístegui estaba evolucionando, yo lo entendí así, porque Carmen Arístegui, en lugar de abrir este espectro de cobertura, de conectar más con la realidad, la vemos entrevistando a Enrique Labastida, Roberto Madrazo, haciéndose eco de las investigaciones de latinos para poner en tela de juicio la honorabilidad del presidente y de su familia. En fin, eso es involución. ¿Por qué? Porque eso es periodismo clientelar, querido Vicente. Así es que yo sé que a Carmen, evidentemente, esta crítica del presidente y quizá de nosotros, pues no le caiga muy bien. Pero yo creo que esto viene con el terreno. Una vez que te posicionas como un periodista importante, influyente, tienes que estar abierto a la crítica de tus colegas, ¿no? Del poder político. Así es que yo creo que en ese sentido, yo creo que haría bien Carmen Arístegui hacer un poco como le hace falta al PRI, hacer un proceso de autorreflexión, análisis de conciencia, bajarle al ego, para entender que quizá efectivamente está avanzando en una dirección incorrecta o una dirección que la ha ido separando del pueblo, que es al final quien tiene, yo he dicho siempre que nosotros, querido Vicente,
practicamos el periodismo total, que consiste en presentarte todos los días ante una cámara, ante un micrófono, en un periódico, y todos los días tú y yo vamos a las urnas, todos los días, y la gente hace o esto o esto. Y a Carmen Aristegui no le ha ido muy bien últimamente, así es que yo creo que necesita de hacer realmente un análisis introspectivo o de autocrítica, como lo quieres llamar. Pues fíjate que único el caso de Carmen Aristegui, y tal vez por lo que significó para muchas personas la lucha de Carmen Aristegui contra la censura en tiempos de Calderón y en tiempos de Peña Nieto, ¿no? Mucha gente de la audiencia la apoyó, marchó, protestó contra los actos autoritarios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Pero, por ejemplo, ahí te va otro caso. Sergio Sarmiento. Sergio Sarmiento, que se ha convertido en el vocero, o ha sido siempre, no lo sé, ya tú me lo dirás, el vocero de los intereses empresariales, por ejemplo, de Ricardo Salinas Pliego. Escribe, desde ayer he estado escribiendo tweets que me resultan interesantes para el análisis. Escribió ayer, por ejemplo: un periodista que dice que todo es bueno o uno que dice que todo es malo no es periodista, es propagandista. Ah, cabrón. ¿Y de cuándo acá Sergio Sarmiento es periodista o tiene las bases para opinar sobre el periodismo, ¿no? Pero es lo que dice Sergio Sarmiento. Creo que se proyectó, estaba hablándole al espejo y lo escribió en Twitter. Un periodista que dice que todo es bueno o uno que dice que todo es malo no es periodista, es propagandista. Eso por un lado. Después, ayer también subió una fotografía de Mario Delgado y Claudia Sheinbaum, y de fondo el Zócalo a reventar en el concierto de Silvio Rodríguez. Ahí estuve yo. Ahí también me tocó ver a Demián Duarte del Sonora Power. Y a muchas personas más, miles de personas, creo que 100,000 personas. Y escribe Sergio Sarmiento: ¿ya acabó la pandemia? Fíjese, traicionando incluso lo que dijo acá en otro tuit. ¿Ya acabó la pandemia? Esa es la pregunta con la que titula esta foto. Pues no vi a Sergio Sarmiento preguntándole lo mismo, que si ya se acabó la pandemia, al Truco Verástegui haciendo campaña en Tamaulipas, a los candidatos y candidatas de la alianza putrefacta de Claudio X González en el pasado proceso, solo por mencionar un ejemplo, ¿no? Solo por mencionar un ejemplo. Y ya el colmo de los colmos, lo que leí hoy, fíjese nada más, en relación a lo que anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice: el gobierno ha anunciado un plan para rescatar a la empresa Altán Redes de Internet a un costo de unos 350 millones de dólares. El presidente ha olvidado que prometió no rescatar a empresas privadas. Eso es ser propagandista de los intereses empresariales, porque se hace pendejo y quiere confundir a su audiencia, poca audiencia que tenga, porque no están rescatando sin ton ni son a una empresa para meterle al pueblo una deuda o esos compromisos, como ocurrió, por ejemplo, con el Fobaproa. No, se anuncia la compra de esta empresa en quiebra para brindar servicio de Internet a todos los mexicanos, en todo el territorio mexicano. Pero eso es tal vez lo que le duele a los intereses que defiende precisamente el señor Sergio Sarmiento. De hecho, María Elena Sequeiro, otra colega, que dice: no está rescatando, la está comprando. Cuando rescataban era para el beneficio de la empresa. Aquí será en beneficio de todo mexicano sin acceso a Internet. Enorme diferencia. Pero solo otro ejemplo de quien se ha vendido como gran periodista, como gran analista, como gran comunicador, y es pues un personaje que también ha involucionado, diría el presidente, mi querido Jaime.
Sí, y yo creo que en el caso del señor Sarmiento es más evidente su involución y me voy a explicar por qué, querido Vicente. Mira, yo creo que el señor Sarmiento, Sergio Sarmiento, em, te lo voy a poner de esta manera. Yo me acuerdo que cuando fui a cubrir fíjate, las primeras conferencias internacionales de Davos, cuando se crearon, se convirtieron, digamos, era como ir, ¿sabes?, al Olimpo, ¿no? Para entrar en contacto con las grandes mentes empresariales, era como este Olimpo en donde todo mundo se cantaban odas al neoliberalismo, ¿no? Y llegabas a esta ciudad que inmortalizó Thomas Mann, y veías a todo mundo, gente muy trajeada, muy elegante, con el pelo engominado, los mejores trajes, todo. Y claro, uno como periodista de a pie, pues no llegaba en limusina, no, llegaba a pie. A veces, yo varias veces me resbalé y no sabes, lo terminaba con moretones en el trasero o en las piernas. Pero vaya, no formaba parte de este selecto club de gente pensante que iba a deliberar sobre las bondades del neoliberalismo, pero Sergio Sarmiento sí, porque casi desde sus inicios el Grupo Reforma se dio a la tarea de colar algunos porque claro, por influencia de Carlos Salinas de Gortari, de meter a sus columnistas para presentar a Reforma como una especie de, ¿sabes?, como el reflejo de lo que estas grandes mentes del neoliberalismo dilucidaban en Davos. Entonces llegaba, ¿sabes?, partiendo plaza, Sergio Sarmiento participaba en los debates, ¿no? Y entonces uno lo veía diciendo cada tontería, pero claro, estas tonterías para mí eran bastante bien aceptadas porque Sarmiento se hacía eco, no es que Sarmiento sea un genio, se hacía eco del discurso de la gente que defendía el globalismo en su versión más perniciosa, ¿no? Me refiero al neoliberalismo. Bueno, entonces yo entendí desde aquel entonces que el diario Reforma, que patrocinaba e impulsaba Carlos Salinas de Gortari, quería convertir a Reforma en un diario para las clases, sabes, populares en México, para las capas herodianas, para la gente que se levantaba temprano, la muchacha ya le tiene su cafecito, leen el Financial Times, algunos no leen Reforma porque ya participan en Davos, están presentes en Davos. Entonces, sabes, cuando íbamos los reporteros de otros medios, los de Reforma nos veían así como, sabes, como Dios miraba a los conejos, ¿no? Oh, estos nacos, guarachudos, ¿no? Y Sergio Sarmiento ahí llegaba ahí, ¿no? Yo aquí, ¿no? Pero, sabes, tú ahora escuchas el discurso de Sergio Sarmiento como esa, para mí, fascinante intervención que tuvo en tercer grado, cuando quiere interrogar o interpelar a la Secretaría de Energía, a la Secretaria de Energía, racionale, diciéndole que México está en el camino inadecuado porque, por ejemplo, Alemania ya está apostando por las energías limpias y le dijo Racionale, espérame, Alemania la cagó y renunció a la energía nuclear mucho antes de tiempo y ahora Alemania está volviendo a traer, a recuperar la importancia de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que todavía no está lista para que las energías limpias garanticen el 100% de su suministro de energía eléctrica. Entonces, cada vez que interviene Sergio Sarmiento, cada vez que leo una columna, es mera propaganda, mera propaganda. Y me resulta muy chistoso este tuit que puso, porque dice, todo aquel periodista que a todo le dice que sí, o todo que dice que no, no es un periodista, es un propagandista. Pues a que yo sepa, hasta ahorita, con muy raras excepciones, Sergio Sarmiento le he dicho todo o no a lo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así es que es un mero propagandista. O sea, te cuento esto, lo de Davos, la evolución, cómo fue consolidándose como un portavoz, como un columnista respetado por la élite industrial o empresarial, porque es su correa de transmisión, es su títere. Entonces, yo creo que sí, evidentemente no le va a gustar esta crítica a Sergio Sarmiento,
pero qué sé yo soy un periodista tan viejo y hablo ya sin filtro, querido Vicente, que conozco mucho el historial de mucha gente. Así es que no se vengan a dar baños, ¿no?, de pureza, ¿no? Dice, le ha dicho sí al presidente. De las últimas veces que le he dicho, Sergio Sarmiento, sí al presidente, es dándole la razón, porque el presidente pidió que asistieran todos a la Cumbre de las Américas, pero hasta ahí ha llegado, ¿eh? Hasta ahí ha llegado en el terreno de darle el apoyo, porque en todo lo demás, sobre todo tratándose de economía, comunicaciones, petróleo, energía eléctrica, todo es no. ¿Por qué? Porque responde precisamente a sus intereses. Espero que esto haya respondido tu pregunta, querido Vicente. Pues definitivamente nos deja mucha carnita para seguir hablando de estos temas y, ¿por qué no?, de estos personajes. Claro, mi querido Jaime Hernández, maestro Jaime Hernández, ¿por qué no cerramos invitando a la gente, a las más de 21,000 personas que están conectadas en nuestros canales de YouTube y otras tantas en Facebook? Somos casi 25,000 personas en esta transmisión en vivo y en directo desde diferentes trincheras, a que también se sumen a tu canal de YouTube, porque no es apto para cínicos, porque se está haciendo un gran esfuerzo, mi querido Jaime, desde tu trinchera independiente, para que te sigan también en Twitter y obviamente para que estén al pendiente de lo que se publica en el gran periódico La Jornada, sobre todo en La Jornada Sin Fronteras. Querido Jaime, cerremos con eso. ¿A poco 21,000 gentes? ¿En serio? Más 21,000 solo en los 3 canales de YouTube, más lo que está sumando nuestra página oficial de Facebook, Noticiero Sin Censura. Somos casi 25,000, mi querido Jaime. Wow. Gracias a Dios. Oye, entonces, y gracias a esta audiencia diferente e inteligente. Oye, entonces ¿ya puedo dar autógrafos? No, hasta que te pongas la nariz tipo Tom Cruise. Ay, querido Vicente, si no fuera por estos momentos. Oye, mira, gracias por tu enorme generosidad, a ti y a tu gran equipo, de verdad, de Sin Censura. Son muy chingones, la verdad, ¿por qué no decirlo? Les pido que también, que voy avanzando poco a poco, modestamente, me apoyen, apúntense a No Apto para Cínicos. Transmitimos todos los días a partir de las 14 horas y hasta las 15:30, 16 horas a veces. Y también les pido que nos sigan a través de nuestra cuenta de redes sociales en @JaimeJourno, y también les pido que lean, por favor, la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico de La Jornada. Si me permites, Vicente, hoy llevamos en La Jornada Sin Fronteras un reporte muy interesante que pasó casi desapercibido en la Cumbre de las Américas. Es un programa que se llama Operación Sting. Son operaciones encubiertas que va a desarrollar, que ya está desarrollando Estados Unidos en todo el hemisferio. Se trata un poco de desmantelar las redes de tráficos de personas y ir un poco atacando, tratando de frenar estas caravanas que se han convertido en un éxodo. El problema que yo veo aquí, querido Vicente, es que una vez más están apostando por la vía policial y militar con estas operaciones encubiertas, en lugar de apostar por el desarrollo, invirtiendo más dinero en esa región. Esa historia la pueden leer hoy en La Jornada Sin Fronteras, en nuestro gran periódico La Jornada. Muchísimas gracias, querido Vicente, y nos vemos más tarde. Claro que sí, te mando un abrazo. Nos vemos en Sin Censura Nocturno, querido Jaime Hernández, y primero en No Apto para Cínicos, el canal del maestro Jaime Hernández.